La Paz. Yamit, y es que la Corte Constitucional aprobó la mayoría de disposiciones contempladas en la ley que reglamentó la Justicia Especial para la Paz. Veamos, echó para atrás la aplicación de penas de la justicia ordinaria para los responsables de violencia sexual contra menores. También tumbó las nuevas inhabilidades para magistrados de la JEP. Además, sobre la extradición, ratificó que esa jurisdicción sí puede practicar pruebas para establecer la fecha de los hechos. Y además hizo ajustes importantes sobre la participación en política de quienes se sometan a la JEP. Veamos. La Corte Constitucional tumbó el artículo de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz que permitía aplicar penas de la justicia ordinaria a los responsables de violaciones sexuales contra menores. Se determinó que el Congreso de la República no tenía competencia para entrar a establecer sanciones distintas a las que están establecidas en el artículo 13 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017. Respecto a la extradición, los magistrados reiteraron que la Justicia Especial para la Paz puede practicar pruebas para establecer la fecha de los hechos y la naturaleza de las conductas. Es la Corte Suprema de Justicia y el gobierno en últimas quienes tienen la última palabra en materia de extradición. También se cayó el artículo que imponía nuevas inhabilidades para ser magistrado de la Justicia Especial para la Paz. Porque el acto legislativo definió cuáles eran las inhabilidades y no facultó al legislador para ampliar o establecer nuevas causales de inhabilidad ni nuevos causales de impedimento. Y dejó en claro cuándo los procesados y condenados por la JEP pueden ejercer cargos políticos. Que sí es compatible cumplir sanciones propias y ejercer simultáneamente cargos de representación popular, obviamente sometido al cumplimiento de las condiciones del sistema. El fallo le da 3 meses de plazo a los terceros que colaboraron con grupos armados ilegales como guerrilla y paramilitares para acogerse a la JEP. Tenemos algunas reacciones a este fallo de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional decide que los derechos de los zampones violadores de niños están por encima de los derechos de los niños. Es increíble que una vez más la Corte Constitucional le diga no a los niños de Colombia. Indignación total. No puede ser posible que la Corte falle a favor de unos criminales, por Dios. Eso es una cosa que solamente en una cabeza igual o peor de maquiavélica de ellos puede favorecer a unos criminales. Intentaremos con invitados explicar este tema para que ustedes lo comprendan en toda su dimensión, para que todos entendamos qué fue lo que decidió la Corte. Nos acompañan esta mañana el exrepresentante a la Cámara, Hernán Penagos. Doctor Penagos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Yamit, Andrea, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Hernán Penagos está en Bogotá y desde Villavicencio nos acompaña la senadora Maritza Martínez, senadora autora de una propuesta de mayor justicia para esos casos. Senadora Martínez, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Yamit, Andrea, y a todos los televidentes. Bueno, doctor Penagos, comienzo con usted para que intentemos en los términos más sencillos posibles, no en los términos de los abogados y de los códigos, que nos explique esto que decidió la Corte y me apoyo en la pantalla. La Corte le dice no a penas de justicia ordinaria para responsables de violencia sexual. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que en el futuro ese tipo de delitos que el Congreso, digamos, había determinado que tenían que ser sancionados por la justicia ordinaria, porque es apenas natural pensar que los delitos de violencia sexual contra menores de edad no tienen relación con el conflicto. Ya en el futuro no serán investigados por la justicia ordinaria, sino por la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué significa? Pues que no se le van a aplicar las penas de hasta 60 años que pueden aplicarse en la justicia ordinaria, sino las penas alternativas del tratamiento especial que establece la JEP. Lo que ha dicho la Corte es que el Congreso no podía incluir estas normas en la ley estatutaria y que será la Jurisdicción Especial para la Paz la que las investigue. Tiene un argumento que en el sentido de que eso puede dar la posibilidad de que haya mayor verdad frente a este tipo de delitos, pero yo en lo personal creo que era mucho mejor que fuera la justicia ordinaria para mandar un mensaje de que este tipo de delitos, de conductas, tienen una pena mayor. Ya nos sigue explicando exrepresentante Penagos, porque senadora Martínez, usted que fue la impulsora de ese artículo para imponer otro tipo de sanciones a los delitos sexuales y que fueran
investigados y sancionados por el tema de la justicia ordinaria, usted, digamos, en ese propósito aparentemente fracasó porque la Corte le dice no, ustedes no tenían la posibilidad de determinar quién juzgaba esos delitos. ¿Cuál es su reacción? No, yo no fracasé, fracasaron los niños del país, que son los que finalmente siempre resultan afectados. El Congreso, ¿qué hizo? El Congreso se sintonizó con el país. Colombia quería que frente a determinados delitos no existiera ningún tipo de impunidad. Impulsamos que las penas ordinarias que hoy se aplican a cualquier violador fueran las que se aplicaran a quienes durante el conflicto armado abusaron de los menores. Es decir, que no fueran penas alternativas de 5 a 8 años, sino las penas ordinarias de 16 a 30 años. Esto lo hicimos basados en un artículo de la Constitución Nacional, el artículo 44, que dice que los derechos de los niños prevalecen por encima de cualquier otro derecho, de cualquier otra consideración. Y esa fue la observación que le hicimos al acuerdo. Dijimos, está bien, penas alternativas para delitos, pero no que tengan que ver con abuso sexual contra menores, porque esto no guarda ninguna conexidad con el conflicto armado. Bueno, la Corte nuevamente toma decisiones que respetamos, por supuesto, pero que no podemos compartir y nuestra lucha por los niños seguirá adelante. Representante Penagos, excongresista Penagos, yo como hasta hace poco todavía era congresista, sigo creyendo que es representante. No, él en esta legislatura no estará en el Congreso, pero sus conocimientos nos sirven muchísimo para este análisis. Dijo la Corte, doctor Penagos, que no se podían poner nuevas inhabilidades a los magistrados de la Justicia Especial de Paz. ¿Eso qué significa para nuestros televidentes? Bueno, varias cosas. Lo primero es que se declara inexequible un artículo en el que se incluyeron lo que se conoce como inhabilidades sobrevinientes, es decir, unas inhabilidades adicionales para los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Corte ha dicho esas inhabilidades no podían incluirse. En consecuencia, solo se aplican las inhabilidades que están actualmente en la Constitución Política. ¿Qué significa? Que varios magistrados que no se posesionaron esperando a ver si esas inhabilidades se les aplicaban o no, hoy pueden tomar posesión del cargo, y eran inhabilidades que tenían que ver con haber sido abogados o litigantes en el campo de los derechos humanos, bien sea nacional o internacionalmente. Aquí se despeja claramente, digamos, las posibilidades de esos magistrados que hoy podrían tomar posesión del cargo. Y entonces, senadora Martínez, ¿quedan estos magistrados de la JEP con el mismo nivel de inhabilidades o con los mismos requisitos para ser magistrado que en alguna de las otras cortes, verdad? Sí, básicamente cumplen funciones de jueces, y en ese sentido se les aplican las inhabilidades de las demás cortes. Representante Penagos, pasemos al otro tema. La Corte Constitucional le ha dicho sí a que las pruebas que considere la JEP para los casos de extradición, ¿cómo queda? Finalmente, ¿qué debe considerar la Justicia Especial de Paz al momento de determinar si una persona que pertenecía a las FARC puede o no ser extraditada? ¿Qué debería recibir? Bueno, lo primero es que la Jurisdicción Especial para la Paz podrá solamente determinar la fecha de ocurrencia de los hechos cuando se trata de una extradición, es decir, si las conductas fueron antes o después del 1 de diciembre del año 2016. En segundo lugar, la Corte le dice a la Jurisdicción Especial que puede decretar pruebas para determinar esa fecha de los hechos, pero no para determinar si son culpables o no, para calificar la conducta. En tercer lugar, la Corte deja intacto el procedimiento de extradición que hoy existe en Colombia. Es decir, en últimas, la extradición pasa por la Corte Suprema de Justicia, quien es la que la autoriza o no, y el presidente de la República es quien tiene la última palabra en materia de extradición. Lo novedoso aquí es que la Jurisdicción Especial para la Paz podrá decretar pruebas. El Congreso de la República había negado esa posibilidad, y lo que dice la Corte Constitucional es que tendrá que hacerlo porque es la única manera de poder determinar la fecha de ocurrencia de los hechos en materia de extradición.
Y entonces, senadora Martínez, frente a este tema, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su reacción? Bueno, en el Congreso también se ha dado, incluso recientemente, un debate sobre este tema de hasta dónde llegan las competencias de la JEP cuando hay solicitudes de extradición. Y la verdad es que el Congreso tiene como la tendencia a que la JEP no utilice esas facultades para dilatar e imposibilitar una extradición por delitos cometidos con posterioridad al acuerdo de paz. Entonces, la verdad, nuestra postura es que debe limitar al máximo estas pruebas y estas competencias, simplemente verificar la fecha de comisión del delito y darle vía libre a la extradición. 6 de la mañana, 40 minutos. Representante Hernán Penagos, yo todavía lo sigo graduando de representante. Probablemente ahora lo que va a hacer es magistrado del Consejo Electoral, ¿verdad? Gracias por habernos atendido. Bueno, a ustedes muchas gracias y un saludo para la senadora Maritza, que ha sido muy juiciosa en la defensa de los niños de Colombia. Senadora Maritza Martínez en Villavicencio, gracias por madrugar para esta emisión de Noticias RCN y ayudarnos a entender lo que ha decidido la Corte Constitucional. A ustedes muchas gracias, a Hernán Penagos, que fue un gran defensor de este artículo como ponente, y bueno, al país el mensaje de que vamos a seguir trabajando para contrarrestar decisiones como estas que van en contra de los niños y las niñas del país.